Un sondeo realizado por Consultores 21 indica que el candidato presidencial Edmundo González Urrutia, apoyado por María Corina Machado y por la Plataforma Unitaria, tiene un techo electoral de 50%, es decir, la mitad de los encuestados manifestaron su intención de voto a favor del abanderado de la oposición venezolana, seguido de Nicolás Maduro, cuyo techo electoral es de 32%. Para hablar de estos resultados nos acompaña hoy el presidente de Consultores 21, Saúl Cabrera. Buenos días, bienvenido, gracias por su tiempo. Gracias por la llamada y saludos a sus oyentes. A manera de introducción para nuestra audiencia, quisiera que nos explicara un poco en qué fecha se realizó este sondeo y cuántas personas participaron. Bueno, lo primero que tengo que decir es que Consultores 21, que es una firma venezolana que ha trabajado en Venezuela y en buena parte de Latinoamérica, no suele dar información pública de sus encuestas, porque esas encuestas no son públicas, son para clientes y para gente que solicita información o parte de productos de venta que nosotros tenemos de diversos estudios, ¿no? Pero bueno, como en otras oportunidades ha pasado, las veces que por alguna razón alguno de los clientes o relacionados hace o deja ver público los resultados de alguna encuesta, como es este caso, bueno, nos sentimos en libertad de comentar la encuesta para evitar que haya tergiversaciones sobre los datos que manejamos, ¿no? Esta es una encuesta, y voy a la pregunta, esta es una encuesta telefónica que no es lo usual que nosotros hacemos para opinión pública, porque preferimos trabajar en encuestas en hogares, directamente con personal de campo que va a tierra, pues, y pasea las zonas, los segmentos censales, las calles, veredas, zonas rurales, etcétera, para buscar a la gente determinada en sus hogares, pero también hacemos encuestas telefónicas y como parte de un ómnibus telefónico que tenemos, pues metimos algunas preguntas limitadas a la carrera electoral, si se quiere, es decir, cómo está percibiendo la gente en las elecciones, sus intenciones de voto y sus intenciones de votar primero y después la intención de voto. Esta encuesta se hizo con una muestra de 1000 casos, en una muestra telefónica en su totalidad, con números de telefonía móvil, porque la telefonía de hogar o la telefonía fija en Venezuela tiene dificultades porque ha dejado de crecer, más bien ha disminuido su cobertura y bueno, que es una cosa que pasa en el mundo, pues, con los teléfonos fijos, pero en Venezuela, por toda la crisis que hemos vivido, esto se ha maximizado, ¿no? Entonces es solo teléfonos digitales, teléfonos celulares, móviles, como se llama en algunos otros países. Si le parece, vamos a comenzar a profundizar sobre qué revela este sondeo telefónico a 1000 personas con respecto a porcentaje de intención de voto. Mira, el porcentaje de intención de voto es bastante alto. Quizás refleja el momentum en que se está haciendo, en que se hizo ese estudio, que no lo dije, pero lo digo ahora, se terminó de recoger el campo el 2 de mayo, fue la última fecha que ingresaron encuestas y se habían comenzado el campo como 5 o 6 días antes de ese 2 de mayo. La intención de voto es muy alta, la intención de ir a votar es muy alta, ronda el 80% o el 70% según como uno la vea, y eso está definido porque hay, digamos, una alta expectativa de toda la población que la realización de unas elecciones que sean de alguna manera competitivas, es decir, que los candidatos que se lancen tengan libertad para recorrer el país y para dar para explicar su gobierno, qué es lo que piensan hacer con el país, presentar su gobierno, sus alianzas, etcétera. La gente ve que si unas elecciones se dan de esa manera, que hay de alguna manera supervisión internacional, se permite la presencia
de todos los candidatos en las televisoras, radios, tanto privadas como públicas. Se permite a todos los dirigentes políticos que apoyen a uno u otro candidato hacer sus mítines y hacer sus recorridos en los barrios, urbanizaciones y zonas rurales de todo el país sin poner, digamos, piedras en el camino, como dirían, para que eso no se realice. Va a ser una elección con una alta participación. Por supuesto, hay que tener en cuenta que, y es una cosa que no es fácil medirla en toda su dimensión, los 8 millones o 7 millones de venezolanos que están fuera del país, que no se les permitió, constitucionalmente tienen derecho a voto. El CNE abrió unos lapsos para que se efectuara esa inscripción o ese cambio de dirección para poder votar, pero la verdad que por problemas que puso el propio Consejo y las embajadas, el problema de países donde no hay embajada ni consulado, etcétera, eso hizo que fuera una cifra irrisoria de votantes los que lograran inscribirse o cambiar su domicilio para votar. Pero entonces estamos hablando de un universo electoral de alrededor de 16 millones de votantes, quizás un poco menos, cuando el REP, como llamamos aquí en Venezuela, el registro electoral permanente, es alrededor de 21 millones de electores. En números, ¿cuál es el apoyo que recibieron los candidatos, tanto del oficialismo como de la oposición? Ahí hay varios cifras que podemos evaluar. Hay una primera evaluación que tiene que ver con lo que llamamos el techo electoral de los candidatos, es decir, hasta qué punto está la población, el elector, el ciudadano, en disposición de votar por un candidato, vaya a votar o no vaya a votar por él, pues, pero cuánto rechazo ese candidato le puede presentar o cuánta simpatía le puede presentar. Lo que conseguimos es que la que tiene un techo electoral más alto, y esto pudiera decirse que es una ficción, porque la señora María Corina Machado está inhabilitada para participar en la elección, aunque ella ha insistido que va a seguir forzando la situación y el apoyo que tiene y las circunstancias que se van dando para ver si de aquí al día de la elección esa inhabilitación se levanta, pero pareciera que eso no va a pasar. Pero sin embargo ella es uno de los jugadores, o quizás la jugadora más importante en este momento, porque se ha convertido como en la gran electora. María Corina tiene alrededor del 55% de techo electoral, es decir, hay un 55% de venezolanos y venezolanas que dicen que pudieran llegar a votar por María Corina Machado. Le sigue Humberto González, Edmundo González, perdón, que tiene un 50% de intención de gente que dice que pudiera votar por él. Y esto es muy importante porque hay que recordar que el señor González era muy conocido en los ambientes donde él se devolvía profesionalmente y políticamente, pero para la población general, para el pueblo llano, para los ciudadanos de a pie, que son los 20 millones de venezolanos mayores de 18 años y los 16 millones de electores que posiblemente tengan posibilidad real de votar, era un desconocido. El hecho de que la plataforma unitaria lo haya escogido a través de la tarjeta de la MUD o de la manito, como llamamos en Venezuela, para que fuera su abanderado, en un inicio un poco para preservar la tarjeta y después de ver las opciones reales de un apoyo firme a que fuera el candidato, y esto fuera refrendado por la señora María Corina Machado, hace que en poco tiempo, y es una cosa sorprendente que solo nos da estos años que estamos viviendo con el internet el WhatsApp, el Twitter, el Facebook, el Instagram, etcétera, que hace que lo que hace algunos años necesitaba
hubo un esfuerzo grande de los candidatos y de los partidos que lo apoyaban para hacerse conocer en todo el país. Esto se hace en una noche o en un día o en 2 días o en 3 días, porque inmediatamente por Twitter pareciera que fue en el caso de esta elección en Venezuela, pero con las otras redes sociales también se ha conocido de manera muy profunda la imagen de Edmundo González y por supuesto el apoyo claro y evidente de la señora María Corina Machado, ¿no? Esto, el tercero que en discordia es el presidente Nicolás Maduro, que dice tener el estudio un techo de 32%. Esto a lo mejor es un poco menos o un poco más, porque en realidad otra cosa que está pasando en este proceso electoral, que va a ser el 28 de julio, importante, que es que a pesar del esfuerzo del Partido Socialista Unido de Venezuela y el Gran Polo Patriótico y por supuesto el gobierno nacional y el presidente Maduro de tratar de ir a una elección despolarizada, es decir, darle fuerza a algunos otros factores opositores o que se dicen opositores, inclusive su rostro o imagen pública, tratar de suavizarla, creando movimientos como Somos Venezuela, el Movimiento Futuro, con colores pasteles y colores más bien claros y no agresivos como pudiera ser un color rojo que emula al Partido Comunista o a cosas, digamos, muy fuertes y muy rocosas, a pesar del esfuerzo que hizo el gobierno en que esta campaña fuera despolarizada, porque me da la impresión de que se sentía con razón como el polo más chiquito de esa ecuación, porque hay alrededor de un 70% de la población, o 65 o 80, según como preguntemos, que quisiera que en Venezuela hubiera un cambio, y hay alrededor de un 50% de esos, del total de población, pero que de esos mismos electores o ciudadanos que dicen querer un cambio, que se logran identificar de alguna manera con alguna de las fuerzas de oposición o alguno de los liderazgos opositores. El gobierno trató de convertirse en la primera minoría, es decir, si ellos lograban consolidar ese 30-35% de electores alrededor del presidente Maduro y el resto lo dividían entre los que ya tenían, ellos esperaban, creo yo, que la señora María Corina Machado al final, después que no la aceptaban de candidato, que no le aceptaron a la Corina Lloris de candidato en una primera instancia y la fueron forzando como para ver si ella se descarrilaba de la elección, pero eso hasta ahora no ha pasado y Dios quiera que no vaya a pasar, por el bien del país, digo yo, hace que la elección se esté polarizando de manera muy fuerte. Por eso el resto de los candidatos que medimos, los que están aquí más los otros que no medimos, tienen un techo muy bajito porque la gente sola polarizó la elección. ¿Usted cree que este resultado de la intención de voto del pueblo venezolano que favorece a Edmundo González es una sorpresa para el oficialismo, pero también pudiese ser una sorpresa para la oposición, o tiene que ver con esa transferencia de votos de María Corina Machado que usted dice que de alguna manera ha beneficiado al candidato desconocido hasta ahora dentro del mundo político? Yo creo que no ha sido una sorpresa para nadie. Lo que ha sido una sorpresa quizás es que las otras oposiciones o los otros candidatos fuera del candidato apoyado por la plataforma unitaria no han logrado arrancar una campaña exitosa y más bien se han ido diluyendo y perdiendo interés de la población y posibilidad real de por lo menos sacar un número de votos importantes, ¿no? O sea que esta elección se plantea entre el chavismo y la oposición. Yo creo que el chavismo va a seguir hasta el final manteniendo su campaña, tratando de descarrilar a sectores de la oposición, es decir, que haya sectores de la oposición más o menos importantes que decidan al final no ir a votar porque sientan que la elección no es competitiva. Lo que la oposición está haciendo hasta ahora es hacer un esfuerzo
de que aunque haya muchos factores que impiden una participación real y equilibrada en el proceso electoral, todavía pareciera que se sienten con fuerza suficiente para ganar la elección por la distancia que le llevan al presidente Maduro. ¿Cuál Lo es la importante ha percepción? sido, ajá, dígame. Sí, disculpe. ¿Cuál es la percepción que tienen las personas consultadas sobre las condiciones de este proceso electoral? ¿Considera que es un proceso competitivo y cómo esa percepción puede tener una incidencia en los que todavía están pensando si vale la pena participar o no? Es decir, los indecisos. No, no, los indecisos van a participar. Lo que no nos han dicho es por quién. Eh, o sea, hay muchos electores que no escogen candidato sino al final de la elección, pero digamos en una situación polarizada como la que tenemos, más o menos pudiera asumirse que el voto de los que no han decidido, que pudiera ser alrededor del 20% de los electores que piensan votar, se va a definir como el voto de los que ya están definidos. Es decir, las proporciones y porcentajes que van a definir este 20% va a ser similar a lo que ya está definido, lo que pondría la elección con, en este momento, o mejor dicho, en el momento en que se terminó esa encuesta, eso sigue fluyendo, porque el techo que tiene Edmundo González es más alto que su propio techo, porque su techo termina siendo el techo que tiene la señora María Corina Machado. Lo que sí pudiera pasar, Dios quiera que no, repito, por el bien del país, es que la gente sí dice que si lo que María Corina quiere, que es que la gente apoye la candidatura del Mundo González y que el Mundo González sea electo presidente constitucional de Venezuela, no se puede porque lo inhabilitan a él o inhabilitan la tarjeta de la manito, la tarjeta de la MUD. Ahí sí va a haber un retroceso grande en la participación electoral y va a bajar de ese 75-80% que en la actualidad lo tenemos a algo así como 40-45%, que significa, digamos, que la elección puede ser que sea válida con los electores que participaron, pero va a tener rasgo de no legitimidad porque va a haber una abstención muy grande debido a que la gente, el elector, el ciudadano asume, o parte del elector o de los ciudadanos asumen que va a ser una elección que no va a ser competitiva. Es decir, una elección no competitiva es una elección que efectivamente yo voto pero no elijo, porque las circunstancias hacen que mi voto no valga para definir una elección. Es decir, que en caso de que sea inhabilitado el candidato de la plataforma unitaria, que es una de las preguntas que ustedes hacen en esta consulta telefónica, esto desmovilizaría el voto, es decir, la intención que tienen los venezolanos de votar. Por lo menos de una parte importante de los votos que en la actualidad tiene Mundo González, que por cierto son votos de alguna manera transferidos en buena medida por María Corina Machado en primer lugar y también por todos los factores que hacen vida en la plataforma unitaria en segundo lugar. ¿Qué otros resultados ha revelado esta encuesta de interés para nuestra audiencia? No, yo creo que no mucho más, porque como digo, en este estudio telefónico lo que hacemos es hacer unas pinceladas sobre lo que pudiera ser el resultado electoral, ¿no? Y por eso no hay muchas preguntas de contexto. Si me pregunta cosas de contexto, sí le puedo decir que por mucho el problema más importante del país es el problema de la economía, es decir, eh, fácil 3 de cada 4 venezolanos piensan que su problema familiar o personal es el problema de la economía, y cuando la gente dice economía no está hablando de la macroeconomía, ni de las sanciones, ni del precio del dólar, sino cómo hago yo para al final del día llevar cosas, dinero o cosas para que la familia coma, cómo hago yo para conseguir un trabajo estable y bien remunerado. Eso es lo que para la gente es la economía, ¿no?
Eso se da en un ambiente de pesimismo. O sea, hay un pesimismo grande en la población que piensa que las cosas en el país están yendo mal y ya más del 60% de la población, cosa que no era así en el 2012 o en el 2013 o por ahí en esa fecha, la gente como que empezó a entender o a pensar la población que para que cambie la economía tiene que cambiar la política. Es decir, que la economía la definen los políticos y que si no cambian los políticos que están gobernando, no va a poder cambiar la economía que a la gente le interesa, ¿no? Eso, por una parte, es muy importante. Y lo otro, lo último que quisiera decir de importante, recordemos que las elecciones, todas las elecciones las decide en todas partes del mundo el sentimiento de cambio sí o cambio no. Si la gente siente que las cosas no van bien, pues la gente quiere un cambio. El que se apropie de esa idea de cambio va a ganar la elección. Si la gente piensa, y pasa en muchas elecciones, que las cosas están yendo bien, que el gobierno que está en el poder, en cualquier democracia eso es así, lo está haciendo bien, entonces va a votar por la continuidad. En estos tiempos en Venezuela, la gente de manera muy fuerte, pudiera ser el 80% o algo así, piensan que las cosas deben cambiar. Me llama la atención esta encuesta que han hecho a través del teléfono. ¿Esto le permite a la gente abrirse más para hablar abiertamente sobre su intención de voto que cuando se realiza de manera presencial? No, al contrario. Ah, la gente se Nosotros siente más pensamos recatada. que la gente se siente porque la gente no sabe con quién está hablando. Claro. Cuando uno saca encuestadores a la calle, que son 100, 120 personas que van a todas partes del país, que la gente está viendo un rostro de un señor, una señora, un joven o una joven, encuestándolo que sabe que no lo conoce, o sea, que sabe que no es alguien de la zona, que es alguien ligado a un partido político, al gobierno, etcétera, pues la gente conversa con mucha tranquilidad. Esa es nuestra experiencia. Es más, la gente agradece porque piensa que las preguntas que le están haciendo es como que si los políticos o el gobierno fuera a preguntarle para que comente qué piensa del país y que eso va a tener alguna relevancia, ¿no? Claro, se siente Telefónicamente que es eso es más consultada para participar sobre lo que está ocurriendo pues en el país. exactamente. Y más difícil cuando se hace telefónicamente y por eso telefónicamente aumenta de manera importante la gente que no responde. Que de repente vengo de preguntarle cosas de investigación de mercado y la gente lo dice sin ningún problema, que salsa de tomate usa o qué jabón utiliza para lavar, pero cuando paso a preguntarle cosas políticas, hay un 20, 30, 40% que no opina, que dice que no quiere hablar de ese tema. ¿Cuáles son los puntos fundamentales a medida que nos acercamos al proceso electoral? ¿Todos estos números pueden cambiar considerablemente o usted considera que según su experiencia se mantiene la tendencia? No, yo creo que la tendencia, si las circunstancias permanecen iguales, como dirían los economistas, la tendencia se mantiene. Es decir, la gente quiere un cambio, la gente piensa que su problema es la economía y el gobierno no le ha dado soluciones suficientes, a pesar de que el intento que el gobierno hace, porque en una campaña electoral todos los actores juegan. Por supuesto que el gobierno va a tratar de apropiarse de la idea de cambio, de decir, bueno, ya llegamos a una etapa importante de la revolución bolivariana, así que vamos a hacer un esfuerzo para cambiar, para ir a una etapa superior. Todas esas cosas que hemos oído ahora y en otros momentos es para tratar de apropiarse de esa idea de movimiento y de cambio, que es lo que la gente aspira. Pero solo va a variar si hay la percepción en la gente de que las elecciones no sean competitivas o no sean medianamente competitivas y qué factores pudieran incidir en eso.
la existencia de participación de una observación internacional medianamente seria e independiente que no ha existido en el país en muchos procesos del 2000, yo creo que del 2005 para acá, cuando se cambió la idea de observación internacional por la idea de acompañamiento internacional, que le pusieron unas reglas muy draconianas y muy complejas que los observadores o los acompañantes no podían salirse de lo que el Consejo planificaba, el Consejo Electoral. En las últimas elecciones que hubo legislativas, hubo como una apertura a aceptar la observación internacional de nuevo, y hay unos acuerdos, lo que se firmó en Barbados y algo de lo que está haciendo el Centro Carter, entiendo, y la Unión Europea, van hacia una observación un poco más sólida y abierta e independiente sobre las cosas. Si eso se da, si los medios de comunicación, tanto los tradicionales como los nuevos medios digitales, se les permite tener a todos los candidatos presencia, si se les permite recorrer el país con libertad y hacer sus actos como ellos quisieran, cada uno de los candidatos que están, eso incide directamente en la participación electoral. Si eso no se diera así, si la gente sintiera de que no va a haber competitividad, eso incide directamente en que haya mayor abstención. Usted ha hablado de un punto muy importante, los medios no tradicionales. ¿Cómo han utilizado esta dupla de María Corina Machado y Edmundo González este trabajo, por ejemplo, de María Corina de calle, utilizando las diferentes plataformas en redes sociales para hacer llegar su mensaje en la sumatoria de votos para el candidato de la plataforma unitaria? Claro, ahí hay una cosa muy interesante, porque pareciera, por lo menos eso dicen todos los conocedores de estas cosas, que la campaña que está haciendo María Corina González en dupla con Edmundo González, porque además es una cosa para Venezuela y yo creo que para el mundo novedosa, que hay una campaña a dos, que pareciera que hay dos candidatos presidenciales, uno dedicado a cosas más de reuniones en Caracas, reuniones con grupos dirigentes, con embajadores, con cancilleres de otros países, etcétera, y hay una mujer bregadora haciendo campo de calle. Pero eso se había acabado, o se ha acabado de manera muy fuerte en el mundo, porque ya esas campañas que se hacían en la primera mitad del siglo pasado y en la segunda mitad hasta los años 90 del siglo pasado, de esas grandes movilizaciones, etcétera, ya eso no se estaba utilizando mucho, pero esta campaña actual que estamos viendo utiliza a una señora, María Corina Machado, muy activa en ese tipo de movilizaciones, que pareciera además, por los datos que uno ve y lo que ve o intenta ver en la prensa imparcial, no parcializada para ninguno de los dos bandos, ha sido muy exitosa, pero además han sido muy exitosos en hacer eco de eso que se está haciendo en los medios no tradicionales, a través del Instagram, del YouTube, del Twitter o el X, como lo llaman ahora, de otras plataformas, para que la gente, para que eso en realidad haga un eco muy grande y presente, digamos, sea una vitrina muy importante para la campaña electoral. Gracias por su tiempo el día de hoy y por compartir con la audiencia todas estas revelaciones que arroja el sondeo realizado en nuestro país de cara a las elecciones presidenciales. Feliz día para usted. No, igual para todos sus oyentes o televidentes y a usted también. Muchas gracias. Muchas gracias. Estábamos compartiendo el día de hoy con el presidente de la firma Consultores 21, Saúl Cabrera, todo lo que arroja este sondeo realizado en nuestro país. 1000 personas que participaron vía telefónica para dar su opinión sobre intención de voto y candidato de su preferencia en Venezuela.